En Radio Sefarad, la entrevista. 7.000 colonos, 22 asentamientos, casas, sinagogas, fábricas, bases militares. Y es una retirada realmente importante. Hay una gran mayoría, es una mayoría silenciosa, no sé cómo llamarla, que no sale a hacer manifestaciones todos los días. O sea, todo lo que vemos por la televisión, en los periódicos, son la gente que está en contra y que es una minoría. Cuando hablamos de los grupos radicales, tenemos que tener en cuenta que son minorías. Si bien los grupos radicales terroristas cuentan con apoyo popular, es verdad, pero siguen siendo minorías. Siguen siendo minorías, el palestino de a pie lo que quiere es vivir tranquilo. Andy Faur, del Departamento de Educación de Aksama, nos anuncia un verano caliente en Israel. Nos habla de las sociedades palestina e israelí y cómo enfrenta la mayoría de ambos pueblos la desconexión en busca de la sulha, la reconciliación. Hola, Andy. Hola. Estabas contándome antes de entrar en las ondas, digamos, la historia del pueblo este en el que hay el mejor hummus. Voy a aprovechar que eres israelí para que nuestros oyentes conozcan la anécdota. Perfecto. Hay en Israel, cerca de Jerusalén, un pueblo árabe que se llama Abu Ghosh. Abu Ghosh se llama porque es el nombre de la Hamula, de la familia más grande del pueblo. Es un pueblo muy interesante. Todo el pueblo se enlistó y peleó por Israel en la guerra del 48. Nos cae muy bien ese pueblo ya de entrada. Y por eso es también uno de los pueblos más prósperos, pueblos árabes más prósperos de Israel. Es un pueblo muy grande y tiene una fama por su hummus. ¿Sí? Por su hummus, su falafel, tiene una fama muy grande. Y mucha gente va a comer allí. O sea, es un lugar famoso en todo Israel. Viene gente de todo Israel a comer. Y esta familia, como es una familia muy grande, se dividió en dos. Se pelearon. Como en casi todas las familias. Exacto, como toda buena familia, se dividieron. Y ahí el que domina es el que tiene el mejor restaurante. Y muchos años estuvieron peleados hasta hace poquito que hicieron sulha, porque se hizo toda una propaganda de uno de los hummus más importantes de Israel fuera de Abu Ghosh. Hizo una publicidad ahí en el pueblo de Abu Ghosh y se amigaron a partir de eso. Entonces hoy en día la palabra sulha, que es reconciliación, está muy de moda en Israel, y todos la relacionan con el pueblo y con el hummus que hay ahí. ¿Y la podremos relacionar muy pronto con la reconciliación entre palestinos e israelíes, Andy? Dios te oiga, dicen. Sí, ojalá. Viene un periodo difícil, pero con esperanza, ¿sí? El plan de desconexión de Gaza puede ser un primer paso hacia esta reconciliación, el primer paso concreto hacia la reconciliación. Implica una retirada de Israel de la Franja de Gaza y de algunos asentamientos en el norte de Samaria. Y viene difícil. ¿Qué es lo más difícil, en tu opinión? En mi opinión, en la opinión de otros más inteligentes que yo, que los voy a citar. Eres muy modesto, Andy. Es la primera vez, después de la retirada de Israel del Sinai hasta el año 82, que Israel se va a retirar formalmente de territorio. Si bien en los acuerdos de Oslo Israel se retiró de algunos lugares, nunca había quitado asentamientos, nunca se había retirado en forma total de un lugar, y esta vez de la mano de nuestro primer ministro Ariel Sharon lo va a hacer, va a retirar toda la presencia israelí de la Franja de Gaza. ¿Qué significa toda la presencia israelí? 7.000 colonos, 22 asentamientos, casas, sinagogas, fábricas, plantaciones de distintos tipos de cosas, de alimentos que se hacen ahí, bases militares, que tenemos ahí varias. Es una retirada realmente importante. Ya el ejército israelí hace meses que se está entrenando para poder llevar a cabo el operativo. Va a haber por supuesto oposición y bueno, y estamos viendo, pero es un primer paso. Si los palestinos pueden dominar el terreno, si los palestinos pueden lograr ahí hacer algo positivo y que no sea al contrario, o sea, ¿cuál es los opositores al plan de desconexión? Que dice que va a ser un nido de terroristas. Nos vamos a retirar de ahí
va a ser un nido de terroristas. Si Abu Mazen, la Autoridad Nacional Palestina y la gente que está en el terreno, que domina ahí, pueden llegar a realmente hacer cosas constructivas y positivas, puede ser un paso a la reconciliación. Me voy a poner un abogado del diablo. Si no, o sea, si eso va a ser un nido de terroristas, como dicen las malas lenguas, va a ser complejo. Soy optimista por naturaleza. Espero y deseo que sea la primera opción, pero todo esto va a ser en el verano, Raquel. Va a venir un verano muy caliente en Israel. Siempre lo es, ¿no? Siempre lo es, esta vez más políticamente hablando. Más que nunca, exactamente. Andy, siempre hablamos de eso, de la política, casi siempre. Pero ¿cómo percibe la sociedad civil estos cambios? Este verano que se aproxima. Un verano esperanzador, ¿verdad? ¿No? Hubo mucho movimiento político en Israel en estos meses, sobre todo de la oposición a la salida de Israel de Gaza. Son sectores, sobre todo los sectores más extremistas, más radicales, dentro de los colonos. Hicieron manifestaciones, hoy en día están haciendo manifestaciones en los accesos principales de Israel que hacen un desbarajuste de tránsito increíble. Hacen manifestaciones frente a la casa de políticos. Realmente hay una actividad muy fuerte. Ellos pedían, ya pasó un plebiscito, ellos querían que se haga un plebiscito para saber si el pueblo estaba a favor de la salida de Gaza. Apelaban a la democracia directa. En Israel no existe el plebiscito como tal, ¿sí? No existe los referéndum como forma de decisión o forma de... no sé, de cómo, consulta. De consulta, exacto, como una forma de consulta. No existe. Y la Knesset, nuestro parlamento, por amplia mayoría decidió que por la ley para salir de Gaza. Todas las encuestas, Raquel, dan un 70% de la población, un poco más, un poco menos, a favor de la salida. Sí, a favor de la salida del repliegue israelí de la franja de Gaza y de los asentamientos en Samaria. Hay una gran mayoría, es una mayoría silenciosa, no sé cómo llamarla, que no sale a hacer manifestaciones todos los días. Ya todo lo que vemos por la televisión, en los periódicos, son la gente que está en contra y que es una minoría. O sea, ¿y una minoría molesta? Una minoría... ¿A quién le molestan más los colonos? ¿A quién le molestan más? ¿Por quién son más incomprendidos o comprendidos? Ahí está, es un tema interesante lo que dices, o sea, la comprensión. Si tomamos a una persona individual, lo estamos sacando de su casa, que quizás fue la casa de sus padres y que quizás fue la casa de sus abuelos. En ese sentido, alguien que se niega a salir de su casa por la fuerza, uno lo entiende, ¿ok? Acá hay una decisión política. La decisión política es salir de Gaza, así como hubo una decisión de hacer asentamientos, hay una decisión política de sacarlos. Entonces, en el sentido humano, uno los comprende. En el sentido político, la lucha la perdieron, ya se decidió, ya está en marcha y esto no va a ir para atrás. Por lo menos hoy en día no va a ir para atrás. Y son muy radicales. Eso es sobre todo lo que, fuera de hacer manifestaciones en las calles, de cortar el tránsito, de campañas que hacen, hoy en día a veces están agrediendo a nuestros propios soldados. Eso es muy grave, muy grave. Obviamente todo el ámbito político, todo el espectro político sale a condenar ese tipo de cosas, pero hay gente muy radical, ¿sí? Hay gente tan radical, Raquel, que se está preparando la opción de que haya gente que use armas para, ¿entiendes? Para negarse a abandonarlas. Exacto, o sea que mate a un soldado. Aquellos que están usando violencia no son gente que agrada al pueblo israelí. ¿Qué diferencias encuentras entre la actitud de los palestinos de a pie? Sí. Digamos que no estén vinculados con organizaciones violentas, entre comillas, por no decir terroristas. Sí. Y un joven o un matrimonio o una familia israelí que no esté vinculada directamente con la política. Perfecto. Si en Israel se puede estar desvinculado de la política. Verdad. Es una linda pregunta. Que, mira, así como dijiste, los israelíes somos politizados, es verdad. Es una sociedad muy politizada relativamente. Tiene su explicación también. Claro, es inevitable de alguna manera. Es inevitable, de alguna manera la política te toca a tu vida cotidiana, entonces, quieras o no, estás más o menos politizado. La sociedad palestina también está muy politizada, es también interesante. No sé si sabes, la sociedad palestina es una de las sociedades árabes, musulmanas más cultas, ¿sí? Son los
dentro de los parámetros son los más cultos, a pesar de que el nivel de analfabetismo es muy alto dentro de la Franja de Gaza, por ejemplo, es una de las sociedades con más conciencia política. Primero por su situación dada, por su situación creada. Segundo porque si bien viven bajo régimen israelí, hay estudiosos que dicen que su nivel de libertad política es mayor que en otros países árabes, en donde ellos son los que gobiernan incluso. Ni hablar de los árabes israelíes, que tienen una libertad política total, digamos, para decir lo que quieran, a veces cosas que no nos agradan, pero tienen la libertad, viven en una democracia. Entonces, la sociedad palestina está bastante esperanzada. El pueblo, como dijiste tú, el palestino de la calle está bastante esperanzado con este proceso. Siempre cuando hablamos de los grupos radicales, tenemos que tener en cuenta que son minorías. Si bien los grupos radicales terroristas cuentan con apoyo popular, es verdad, pero siguen siendo minorías. Siguen siendo minorías. El palestino de a pie lo que quiere es vivir tranquilo. Y lo que le evita vivir tranquilo a los ojos de él es Israel. Entonces, mientras Israel salga, le va a permitir vivir tranquilo. Y eso es lo que quiere. No quiere terrorismo, no quiere esto, y no quiere a los israelíes. Entonces, en ese sentido, tiene cierta concientización política y entiende los procesos que se están dando. Los israelíes, muchos no entienden qué hacemos en Gaza. No, tenemos lo que hacer ahí, no es un territorio nuestro, es peligroso, muere gente ahí. El israelí de la calle, el 70% que te dije, dice, tenemos que salir de ahí, no hay lo que hacer. Pero por otro lado, el gobierno israelí llevó a vivir a la gente ahí. Entonces hay una responsabilidad muy, muy grande. No es una responsabilidad política, es una responsabilidad social de dónde va a vivir esa gente. Entonces, por eso los sectores radicales están tan fuertes en su ideología, en sus acciones. Se los entiende, en ese sentido se los entiende. Si hacemos una comparación, creo que la sociedad civil palestina hoy en día está más concientizada políticamente que la sociedad israelí. La sociedad israelí se aburguesó más, se ayornó más, hoy tiene una vida mucho más normal, digamos, de un país, mientras que los palestinos todavía no llegaron a ese nivel. Entonces su concientización política a todo amplio nivel, ¿sí? Hablemos del Hamas, hablemos de los partidos políticos, yo creo que si la comparamos es más alta. Se nos quedan un montón de temas sobre la mesa con nuestro hummus virtual que tendremos que volver a compartir para que nos sigas contando, Andy. Muchas gracias. Con gusto, gracias. En Radio Sefarad, la entrevista. Te levantas un día en la mañana y dices, oh Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué yo soy el único judío en el mundo que es homosexual? Entonces, lógicamente le he dicho a mi madre, mira, tenéis dos opciones. Una es, como decimos los judíos, te sientas en Shiva, te sientas en 7, y tu hijo ha muerto. O la otra es aceptas tu hijo como es. No le pido a todo el mundo que vaya a decirle al padre o a la madre cuál es su tendencia sexual. Y tampoco le pido a los padres que acepten de inmediato, pero lo único que pido es que exista un poco más de entendimiento y convivencia entre las familias mismas para que no suceda lo que me sucedió a mí. Aarón Israel es alguien orgulloso de su origen sefardí y de ser como es, un homosexual que reivindica su judaísmo. Aarón nos habla de este aspecto de su vida que le ha marcado y de cómo ha logrado, a pesar de todo, ser una persona, un judío sefardí feliz. Aarón, si tuvieras que definirte, ¿cómo lo harías? ¿Por qué empezarías? Me defino como un ser que ama Sfarad, que llevo en mi sangre y en mis venas el amor y el cariño de esta tierra, y que no obstante que mi familia ha viajado desgraciadamente por cuestiones del exilio por muchos países, mi corazón sigue con ustedes. Te hemos llamado porque te pusiste en contacto con Radio Sefarad para comentarnos un aspecto muy importante de tu vida, tu opción sexual. Me ha llamado la atención que no te definas empezando por eso, ¿no? Eres un judío homosexual que reivindica poder serlo, ¿no? Exactamente. O sea, lo importante es, primero, al nivel en que estamos como seres humanos y gracias a los cambios que han habido en el mundo, mi homosexualidad es parte de mi vida cotidiana.
O sea, si yo te revierto la entrevista, tú no me dirías soy una mujer heterosexual. Simplemente yo soy un ser humano que gracias a que los cambios se han empezado a hacer en una forma mucho más notada de los últimos 20, 25 años. Para que te des una idea, mi edad es de 50 años ya. Tienes una voz muy juvenil. Vale, es que eso yo creo que es lo que tenemos todos los homosexuales. Yo creo que en parte somos gente vívida y no sé si has oído la definición gay, lo que significa la definición gay en inglés, que es de donde viene la palabra, significa alegre. Pero fue alegre cuando tuviste que decir en tu familia, en tu comunidad. Fue muy difícil, fue tan difícil que desgraciadamente lo que tuve que hacer es huir de ese seno. Cuando yo tenía 13 años y que estaba en casa de mi nona, como decimos mi abuela, me he dado cuenta que mis inclinaciones sexuales no eran las mismas, cuando empiezas esa pubertad convirtiéndose en adolescencia. Y lógicamente te levantas un día en la mañana y dices, oh Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué yo soy el único judío en el mundo que es homosexual? Y lógicamente en el seno de la comunidad que nosotros nos desenvolvimos en México, que era lógicamente una comunidad muy cerrada, que por las mismas condiciones socioeconómicas de la comunidad judía es muy cerrada en el sentido de que siempre es una coexistencia únicamente entre judíos realmente, no es como en Europa o en Estados Unidos o en Israel, que te puedes abrir. Entonces, en ese momento decidí que lo más ideal para no simplemente ofender, no quiero usar ese término, sino simplemente no crear un conflicto a mi familia, que podría haber sido el salir un día de un bar homosexual en México, que en aquel entonces todos esos bares estaban en las zonas elegantes del país. Entonces te podrías imaginar yo salir una noche solo o con alguna persona de ese sitio y que una amistad de mi padre o de mi madre me viera saliendo de ese sitio y que él le dijera, oye, por cierto, me he encontrado a Aarón que estaba saliendo de este sitio que no es un sitio adecuado. Porque tus padres, Aarón, no lo entendieron al principio, ¿les costó aceptarlo? Bueno, para que te des una idea, mis padres hasta la fecha no lo entienden. Es un secreto que nunca se ha tocado, que fue una situación bastante difícil la que yo pasé, al que yo tuve que definitivamente ir y regresarme a Israel. Yo viví en Israel bastante tiempo y tuve la desgracia de vivir en la guerra del 73, en la guerra de Yom Kippur, en un kibutz. Y lógicamente la guerra a mi edad de 18 años cambió totalmente mi concepción del mundo. Entonces regresé a América y siempre estuve fuera de la casa y lógicamente mis padres, que siempre estuvimos en contacto, nunca supieron y hasta la fecha oficialmente no saben de mi homosexualidad, que fue lo contrario que pasó con mi hermano David. Mi hermano David se abrió totalmente a ellos y ahí fue cuando el drama empezó. Hablas de drama, sí, de un drama porque lógicamente ya sabes, es la madre llorando diciendo que en qué he fallado, que hice mal. Y lo que pasó fue una cosa muy curiosa, que en aquel entonces yo vivía en Canarias precisamente, y de mi hermano David, una cosa muy curiosa que fue cuando yo vivía en México, en esa época que estaba todavía en México y que iba y regresaba, en México en aquel entonces, estoy hablando en los años 75, 80, que únicamente yo tendría 18, 19 años, tuvimos un grupo en México que fue uno de los primeros grupos pioneros en México de homosexual judío y nos autonombrábamos las Estrellitas de David. Entonces era un grupo súper cerrado que definitivamente era lo que tratábamos era de atraer gente que cuando nos enterábamos de que había algún homosexual en algún bar o algo que era judío, le queríamos hacer indicar que no eran las únicas personas como muchos de nosotros habíamos pasado. Entonces resulta que en uno de mis viajes cuando estoy en México y fui invitado a una fiesta, llegó una persona que no era judía y en ese momento dice, por cierto, yo estoy saliendo con un paisano de ustedes. Entonces, lógicamente, todos estuvimos totalmente choqueados. Y digo, oye, ¿quién es esa persona? Porque nosotros queremos saber quién es. Para ayudarle también, ¿no? Para que se pudiera integrar. Exactamente, para poder decirle que no era la única persona que había en este mundo judío y mexicano y sefardí. Esta persona dice, bueno, la persona se llama David. ¿Era tu hermano? Y era mi hermano. Entonces, yo ya sabía, pero yo tenía esa sospecha, ¿me entiendes? Pero, lógicamente, cuando mi hermano tenía únicamente, en aquel entonces tendría 18, 19 años, y yo tenía ya 25 años, yo no quería ser para él una influencia,
que pensara de que, bueno, si yo tengo un hermano homosexual, yo también quiero ser homosexual. Entonces yo lo dejé en ese lapso por 3 o 4 años. Y volviendo cuando yo estaba en Canarias, mi hermano David, que es hasta la fecha sobrecargo, mi padre en aquel entonces vivía con la casa con mis padres, y mi papá en una noche le dice a mi hermano David: oye, David, ya estoy cansado de tener a todas estas mariquitas hablándote por teléfono. Y David, mi hermano, dice: bueno, ¿y por qué? ¿Cuál es el problema? Dice: porque odio a los homosexuales. Y en esa generación David simplemente le dijo a mi padre: bueno, ¿sabes qué? Si odias a los homosexuales, tienes que empezar odiándome a mí porque soy homosexual. ¿Qué situación, Aarón? Entonces fue una situación bastante. Entonces, en aquel entonces, como te decía, yo vivía en Canarias, y mi madre me habla por teléfono. Mi madre llorando, diciendo: Aarón, le digo: ¿qué pasa? Es que tu hermano David. Y dije: ¿qué pasó, mamá? ¿Tuvo algún accidente, cualquier cosa? Y lógicamente que en aquel entonces, lo curioso de esto era que cuando tú no tienes un hijo o un familiar que es homosexual, le llaman en una forma denigrante. Le llaman, no sé si tú sabes el término maricón, o el término maricón era lo sí, que hay muchas maneras, muchas, ¿no? denigrantes. Sí. Pero ahora, cuando sabes que tienes un hijo que es homosexual, entonces te vas al diccionario de la lengua española y buscas la palabra adecuada para no denigrar tanto a tu hijo. Entonces mi madre, que Dios la bendiga, dice: es que tu hijo es ¿o qué, madre? ¿Qué es? Homosexual, hasta que dejó la palabra. Entonces, lógicamente, le he dicho a mi madre: mira, tenéis dos opciones. Una es, como decimos los judíos, te sientas en Shiva, te sientas en 7, y tu hijo ha muerto. O la otra es, aceptas tu hijo como es. Es la única forma, porque no puedes jugar las dos tintas, como decimos. Mi error mío, yo creo que en aquel entonces, fue el no haberle dicho: es que, madre, tú no tienes un hijo homosexual, tienes 2 hijos homosexuales. Pero me he quedado callado. Supongo, Aarón, que cuando te sientas con fuerzas o cuando creas que es el momento oportuno, ¿no? Eso es una decisión tan personal, ¿no te parece? Te lo pongo de esta forma. Mi padre ahora debe tener 80 y tantos años, y lo más curioso de todo esto, Raquel, es de que lo que yo hice fue una cuestión cuando vine a los Estados Unidos, que esa será una segunda entrevista cuando la quieran hacer y están interesados, que te cuente cómo yo me casé con una hija de un rabino ashkenazí. Menuda vida que has tenido, Aarón. Que la hija del rabino era lesbiana. Dios mío. Y que lo hemos hecho precisamente para que su familia estuviera más tranquila y que mi familia estuviera más tranquila. Pero ya será en alguna otra entrevista que la queréis hacer. Entrevista o película tenemos que hacer con tu recorrido vital, ¿eh? Pongo a Sarita Montiel y pongo a la Lola Flores juntos y hacemos una gran película. Aarón, siempre es difícil ser diferente, pero se es diferente por ser judío en este mundo en el que los judíos son minoría, y además eres diferente por tu opción sexual. ¿Es más difícil ser homosexual judío que homosexual católico, que homosexual evangélico, que homosexual, no sé? Yo creo que no. Yo creo que definitivamente, hasta cierta forma, el judío es mucho más aceptable. Cuando te hablo de una familia estable sefardí, que lógicamente tienen una herencia mucho más abierta, si lo quieres poner en esa forma, que en algún momento ellos tuvieron por 500 años que convivir con gente que era diferente y tuvieron que adaptarse. Cuando nuestra gente, como judíos sefardíes, estábamos en Toledo y seguíamos nosotros en contacto con la gente que no era judía, esta cierta forma era lo mismo que pasa conmigo. Era un judío homosexual que está con gente que no es de su misma tendencia sexual, y que existe una separación en ese momento. Pero yo creo que entre nosotros, y precisamente por esa herencia que estoy hablando, existe un amalgamiento. Sabemos nosotros amalganarnos, sabemos cómo adaptarnos a la situación. Y yo pienso que la familia sefardí hasta cierto punto y la familia judía es mucho más adaptable que eso. Hace aproximadamente una semana estaba viendo una película viejísima, que es la del violinista en el tejado, que es una de las clásicas. Y yo veía que no es muy sefardí, ¿eh? Que no es nada sefardí, por supuesto. Y que en ese momento yo vi una cosa que era muy interesante, que era como el padre, no obstante, y precisamente, Raquel, te quiero mandar en unos pocos, lógicamente mañana te mandaré un email, que me ha llegado de una familia judía de Chile. Y de esta familia judía de Chile, ellos no son religiosos, pero el hijo resultó ser religioso, como el padre le escribe al hijo sabiendo que era homosexual y que al principio lo había rechazado, pero como esta persona se ha dado cuenta que no obstante
sigue siendo tu carne, sigue siendo algo que tú creaste, y que tú no pudiste haber creado como padre un diablo o un ser que no pueda ser aceptado en este mundo. Bueno, pues la verdad es que son buenas noticias, Aarón, que creas que cada vez se acepta mejor y que se puede comprender y se puede querer y, por supuesto, se hacen. Yo es la forma como lo veo, y definitivamente quiero aprovechar esta oportunidad porque te aseguro que muchos de tus radioescuchas van a sentirse identificados con esta situación, y no le pido a todo el mundo que vaya a decirle al padre o a la madre cuál es su tendencia sexual, y tampoco le pido a los padres que acepten de inmediato, pero lo único que pido es que exista un poco más de entendimiento y convivencia entre las familias mismas para que no suceda lo que me sucedió a mí, que tuve que haber salido de mi seno familiar, que tuve que haber dejado toda mi infancia y mi adolescencia, pero simplemente lo quieres llamar un sacrificio que hice para que en un momento determinado mis padres no fueran afectados como miembros de su comunidad. Tengo muchísimas preguntas. Me gustaría saber si eres religioso, si eres... Yo llevo la religión, no, definitivamente, yo no soy judío religioso. Me siento, como te digo, al mismo nivel de religiosidad que hace 500 años el judío sefardí vivía, tanto en Toledo o como el judío sefardí vivía en Curazao, o como el judío sefardí vive en México, que es el concepto de Dios lo tengo muy adentro, pero yo pienso definitivamente de que Dios lo lleva a uno encima. Yo pienso que más mi religiosidad es más importante mi etnicidad, el saber de dónde provengo, de la herencia sefardí que tengo y de lo orgulloso que soy. Has hablado del tiempo que pasaste en Israel. En Israel, la actitud frente a los homosexuales, ¿qué te parece? Es aparentemente abierta y, bueno, hay grandes paradas gays. Exacto. Bueno, ha cambiado definitivamente. El Israel que cuando yo tenía la adolescencia, cuando yo tenía aproximadamente 20 años, 22 años que vivía allí, era la misma cuestión de totalmente cerrada. Y increíble que gracias a este avance que ha habido en la sociedad, tú sabes, en Israel, compañías como El Al, miembros del gobierno, están mucho más avanzados que muchos países, que inclusive los Estados Unidos, que en los Estados Unidos seguimos todavía en la edad de piedra en ese sentido. Pero allá está sinagogas gays, ¿no? En Estados Unidos. Me refiero a derechos sí. Por parte del gobierno. No, definitivamente aquí en Nueva York yo soy miembro, y precisamente hablando de mi religiosidad, yo muchas veces soy el único judío sefardí que en una sinagoga gay conduce Shabbat. Y te hablo de lógicamente ese mismo tipo de canciones y ese mismo tipo de melodías que yo oía de mis abuelos y que yo oía, inclusive tengo familia todavía en Turquía, que cuando vas a una sinagoga oyes ese canto sefardí que lógicamente arranca el alma a cualquiera que lo sabe y lo conoce. Como a nosotros esta entrevista, que nos está emocionando, Aarón, te damos las gracias por habernos permitido conocer un poquito de tu vida, ¿vale? De esa vida de alguien orgulloso de ser como es. Absolutamente, y por favor no dudes, tienen mi email, cualquier persona que sienta en algún momento que quisiera identificarse, que quisiera estar en contacto conmigo, que aquí definitivamente tener un amigo. Fantástico, Aarón, tengan un buen día y ha sido un placer saludarlos. Un beso muy fuerte, muchas gracias. En Radio Sefarad, la entrevista. Claro que sí es de amor. Es una novela en que se cuenta todo tipo de sentimientos, y el amor es uno de ellos. La novela relata la muerte de un padre en el contexto de una familia judía mexicana. Juego mucho, hay mucha burla, mucha ironía. Yo creo que en el buen sentido judío. Cuando murió mi padre a mí me pegó muy fuerte. Yo vivía en Estados Unidos y quizá la distancia fue un elemento que agravó mi sentimiento de orfandad. Era la primera vez que después murió mi madre. Entonces el sentimiento de orfandad fue muy fuerte y tuve la necesidad de realmente escribir la novela. Para mí fue terapéutico. Nos quedamos perplejos ante la muerte
y yo creo que eso es universal y no importa si esta novela tiene unos rituales muy específicos judíos, que también es una parte importante de la novela, pero creo que puede ir más allá. Jacobo Sefami es director del Centro de Estudios de la Universidad de California en Madrid, un mexicano que no ha querido exiliarse de sus afectos ni de las raíces sefardíes y el autor de Los Dolientes. Jacobo, háblanos de la portada de Los Dolientes. Es una portada con 2 letras hebreas muy especiales, ¿no? Sí, mira, cuando el editor del libro me pidió que le diera ideas de la portada, lo primero que se nos ocurrió, dado que se trata de la muerte de un ser querido, es la quería, la rasgadura de la camisa, y entonces hicimos una foto. Mi sobrino fotografió el pecho de mi hermano. Y cuando me mandaron la prueba, vimos que mi mujer se escandalizó porque dice, ¿quién va a comprar un libro lleno de pelos? Entonces estábamos pensando mucho, que mucha gente ni siquiera iba a entender de qué se trataba, la rasgadura de la camisa, sobre todo gente no judía que no tiene ni idea, y tenía que haber un elemento judío, y entonces pensando mucho, hay una parte en la novela donde se habla del padre, de la palabra padre, y que justo un rabino hace una especie de análisis de la palabra ab, y después se hace una asociación un poco cabalística de las primeras 2 letras del alfabeto hebreo, y entonces pensé que era ideal poner el Aleph Bet en la portada porque tenía esa doble connotación del alfabeto, la connotación cabalística que me interesa mucho, y la palabra padre, y la novela es sobre un padre. Y sobre su muerte, sobre la muerte del padre, ¿no? Sí, sobre la muerte de un padre y todo lo que representa eso. Básicamente una de las cosas que dice el rabino es que si se muere el padre es como si se estuviera muriendo todo el alfabeto, que se descompone todo el mundo, ¿no? Todo el mundo basado en el alfabeto. ¿Y se descompone la familia que protagoniza este libro? Es una novela en que está todo exaltadísimo, porque como le pasa a cualquier persona cuando se muere un ser querido, las emociones saltan y hay todo tipo de emociones, rencores, hay sufrimientos, angustias, culpa, todo tipo de sentimientos saltan en la novela, y en ese sentido es una novela muy, muy exaltada, ¿no? Y tiene ese tono, el ritmo también. Es una historia de muerte, de amor y sobre todo, no sé si estarás de acuerdo, de identidad, ¿no? Es el reflejo de la identidad de la comunidad mexicana. Sí, mexicana. Sí, hay mucho de eso. Yo creo que cuando el editor me mostró lo que habían escrito para la contraportada, yo dije, bueno, es que realmente no es de amor, pero luego lo pensé mejor y claro que sí es de amor. Es una novela en que se cuenta todo tipo de sentimientos y el amor es uno de ellos. La novela relata la muerte de un padre en el contexto de una familia judía mexicana, particularmente de judíos de origen de Damasco, Siria. Y entonces el entorno de esta familia aparece mucho y por lo tanto su identidad. Es una novela que habla mucho de la liturgia, de los rituales de luto en el contexto mexicano judío. ¿Has querido que sea didáctica? Sí, una de las razones por las cuales escribí la novela, además de que era una necesidad personal, es porque vivo en Estados Unidos y a la gente le parece muy extraño que yo sea judío, mexicano y a la vez de cultura árabe. Entonces, claro, cuando la gente me preguntaba, bueno, ¿cómo es eso, esa combinación? Y entonces, de alguna manera, el gusanito de escribir la novela tenía ese germen. Entonces, efectivamente, yo tenía esa intención. Ahora, no quería que fuera una novela didáctica aburrida. Entonces, y que ocurrió realmente, esto es una novela que tiene muchos elementos autobiográficos, y yo creo que pasa no solo con mi familia, sino con muchas familias que no saben de la muerte. Los rabinos tienen que explicar esos rituales, tienen que decir qué es lo que se tiene que hacer. Y a mí me pasó, esto es totalmente cierto,
que me dieron el manual de los Avelim, que realmente es el Shulchan Aruch, y de allí me salió la idea de escribir la novela, porque el Shulchan Aruch te da realmente datos muy específicos de lo que tienes que hacer cuando se muere alguien. Has hablado de necesidad. ¿Necesitabas escribir o necesitabas escribir sobre esto? Necesitaba escribir sobre esto, necesitaba escribir en general, pero cuando murió mi padre a mí me pegó muy fuerte. Yo vivía en Estados Unidos y quizá la distancia fue un elemento que agravó mi sentimiento de orfandad. Era la primera vez que después murió mi madre. Entonces el sentimiento de orfandad fue muy fuerte y tuve la necesidad. Realmente escribir la novela para mí fue terapéutico. Siento haberte recordado. No. Estas pérdidas, Jacobo. No, pero de eso se trata. Me han comentado que, aparte de la profundidad de sentimientos que inevitablemente están expresados por lo que nos has contado en tu libro, es una novela con muchísimo humor. Sí. ¿Cómo has logrado eso? Que tratando temas tan fuertes... Era muy delicado porque yo no quería que el lector cogiera la novela y diga, ¡ay, qué horror! Voy a empezar a leer sobre la muerte de alguien y además, sobre todo, alguien que no conoce. Entonces, no se va a involucrar realmente en la lectura. Y bueno, yo tenía una idea de que la novela tenía que ser una novela que no cayera en eso, en el melodrama, que no cayera en el, digamos, las lágrimas continuas. Entonces lo que hago es que juego mucho, hay mucha burla, mucha ironía. Yo creo que en el buen sentido judío. Eso te iba a decir, si era humor judío. Sí, se burlan de sí mismos, se burlan de la muerte, se burlan de todo se burlan. Y yo creo que hay momentos, por ejemplo, en que se están riendo a carcajadas y de repente uno de los personajes dice, ¿cómo es posible que nos estemos riendo a carcajadas cuando acaba de morir nuestro padre? Y yo creo que es muy sano también. Yo creo que se vuelcan los sentimientos y uno de esos sentimientos es de repente no sabes qué hacer y surge algo y aparece la risa, y yo creo que es muy sano que aparezca también la ironía, el humor. Hablas de tu comunidad y hablas de temas que son muy tuyos, pero muy universales, por supuesto. Por eso la novela tiene esa dimensión que va más allá de ser un retrato de una comunidad judía, de tu comunidad judía mexicana, ¿no? Sí, yo creo, yo he leído fragmentos de esta novela en muchos foros distintos ya. Recuerdo una lectura que hice en Santa Bárbara, California, y vino una escritora, una profesora de Monterrey, Nuevo León, no judía, y después de la lectura me dijo, es que yo, aunque no sea judía, me identifico completamente con esto, porque cuando se muere alguien, ¿qué pasa? ¿Qué haces? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué es lo que se supone que tienes que hacer? Nos quedamos perplejos ante la muerte, y yo creo que eso es universal, y no importa si esta novela tiene unos rituales muy específicos judíos, que también es una parte importante de la novela, pero creo que puede ir más allá de eso. ¿Y tú también has tenido que irte más allá, alejarte para entender mejor la comunidad judía mexicana? Es una pregunta interesante. Vivo desde hace mucho fuera de México, voy muy seguido, adoro a mi familia, voy constantemente a México por lo menos una vez al año, pero es verdad que llevo muchos años fuera de México. Eso ha incrementado mi sentimiento de nostalgia y mi sentimiento de un poco de estar distante de esa comunidad. Sigue siendo, tengo lazos muy fuertes con esa comunidad. De alguna manera esta novela también representa una especie de luto con relación a esa comunidad, porque al morir mi madre, aunque tengo mis hermanos todos allí, voy muy seguido, de alguna manera se ha quebrantado ese lazo tan estrecho que tenía yo con la comunidad. ¿Se debilitan las raíces, tú crees? Mira, yo tengo hijos y mis hijos crecen ahora en Estados Unidos, bueno, ahora temporalmente en España. Yo tenía una de las ilusiones volver a Sefarad. ¿Ah, sí? Sí. Y fue uno de mis propósitos de venir a España, que mis hijos vieran esto y yo mismo. Pero en todo caso, volviendo al tema, mis hijos crecen en Estados Unidos, mi mujer es ashkenazi, sus padres son reformistas ashkenazim, y vamos a una sinagoga por respeto a mis suegros, reformista. No tiene nada que ver con el modo en que yo crecí en México. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo yo me siento en relación a mis hijos?
siento que ellos no saben de dónde vienen. La novela está dedicada a ellos precisamente por esa razón, porque dije, cuando sean mayores, quiero que sepan de dónde vienen. Y ese fue otro motivo de dedicarles la novela a mis hijos. Tenías muchos motivos para escribirla también, ¿no? Sí. ¿Vas a escribir algo sobre tu retorno a Sefarad? Eso espero. He estado tomando notas, tengo muchas ganas de escribir sobre mi experiencia aquí en España. Ha sido... ¿Un duelo? No. Bueno, sí, es muy triste. Ha sido, se me pone la piel de gallina ir a los lugares, digamos, con mayor riqueza cultural judía de la época del siglo de oro judío y ver que no hay nada. Es decir, ir a una sinagoga de Córdoba o una sinagoga, estuve en Segovia hace poco, y ver que eso está realmente desaparecido. Entonces, para mí es muy triste, es verdaderamente triste. Entonces, mi idea de escribir un libro ahora tiene que ver con ese doble sentimiento de volver a un lugar donde floreció, un lugar de gran esplendor cultural que he estado leyendo muchísimo. Después de la muerte de mis padres, me creció una inquietud de leer mucho sobre esa época y he estado leyendo mucho, enterándome muy bien de las cosas. Entonces, si escribo algo va a tener ese doble juego, el juego de la riqueza de esa edad, pero a la vez la tristeza de que ese mundo ha desaparecido. Jacobo, tus padres han estado muy presentes en esta entrevista. ¿Qué Eso crees que opinarían del libro? Yo espero que mis padres no leían, pero yo creo que la voz de mis padres está allí, hablan mucho en la novela y yo espero que se hubieran sentido orgullosos del libro. Ha sido un orgullo para nosotros tenerte aquí y esperamos que no sea la última vez que vengas con tu próximo libro. Eso espero. Muchísimas gracias por la invitación.